Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar acá con ustedes, compartiendo directamente con toda la región y probablemente más allá de la región latinoamericana. Sean todos bienvenidos y bienvenidas al taller de hoy o a la sesión de preguntas y respuestas que tiene que ver con el programa de capacitación y gestión de datos de investigación de la práctica científica. En nombre de la CENACYT de Panamá, la referencia, la Research Data Alliance y la Universidad Nacional de Costa Rica, les extiendo la más cordial bienvenida. El día de hoy tendremos en compañía a Heather Andrews. Vamos a tratar de responder todas las preguntas que ustedes generaron a lo largo de la visualización de los videos que tuvieron acceso a través del canal de YouTube de la referencia. Para compartir un poco la instrucción, voy a compartir pantalla para dar un poco inicio, digamos, formalmente a la sesión de hoy. Permítanme. A ver, no puedo compartir pantalla, pero no había mucho que compartir. Lo que quería comentarles es que la interacción del día de hoy va a ser a través del chat. Vamos a estar recopilando, yo voy a estar en conjunto con Andrea Mora de la Universidad Nacional de Costa Rica, recopilando las preguntas de ustedes para hacérselas llegar a Heather durante la sesión. Voy también a presentarles a continuación a nuestra facilitadora del día de hoy, que muchos probablemente ya la conocen, estuvo con nosotros acompañándonos en una sesión con la referencia en agosto del año pasado. La doctora Heather Andrews posee un doctorado en astrofísica en la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Actualmente desempeña como Data Steward o gestora de datos de investigación de la Facultad de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Tecnológica de Delft. La doctora Andrews ha trabajado como científico de datos para Kudai S.A. de Chile, cuenta con una amplia experiencia en procesos y técnicas matemáticas de análisis, administración de bases de datos de investigación, manejo y administración de datos de investigación astronómica, presentaciones en conferencias internacionales, evaluación de trabajos de investigación y desarrollo, revisión e implementación de políticas de gestión de datos de investigación. También asesora en la administración de los datos de investigación, apoya a diversos investigadores en los proyectos en su proyecto de investigación. También apoya un poco en la planificación y desarrollo de capacitaciones y entrenamiento en la gestión de datos desde su facultad. Y bueno, yo le voy a dar el paso a la doctora Heather, que va a hacer una especie de repaso general de los 3 videos que ustedes pudieron observar en la temática que vamos a abordar hoy, que tiene que ver con la gestión de datos de investigación en la práctica científica. Que adelante, doctora Heather. Gracias, Robinson. Bueno, buenos días, buenas tardes, lo que sea que aplique a su zona horaria. Esta sesión será de preguntas y respuestas sobre los primeros 3 videos de la serie. A modo de introducción a esta sesión, lo que vimos en los primeros 2 videos fueron los distintos aspectos que los investigadores e investigadoras deben considerar a la hora de gestionar datos de investigación. Y repasamos estos aspectos desde el punto de vista del personal de apoyo. ¿Qué preguntas son las que debemos hacer a los investigadores e investigadoras que están ya en un proyecto de investigación o que están planeando un proyecto de investigación? De manera que mediten y logren prevenir problemas que puedan presentarse a lo largo del proyecto en cuanto a la gestión de datos de investigación, y que también piensen de antemano en qué es lo que va a resultar de ese proyecto, qué pasa con esos datos, qué pasa con esos códigos, qué pasa con ese conocimiento una vez que finaliza un proyecto. ¿Ya? En el primer video nos centramos en los aspectos más macro, por así decir, aspectos que apuntan más al marco legal y a las políticas, a las regulaciones institucionales, nacionales y o internacionales que hayan o que apliquen. También apuntaba más hacia la infraestructura que es necesaria para llevar a cabo un proyecto de investigación, lo cual también va a depender de los
cursos que estén disponibles en las instituciones involucradas en los proyectos. En general, esos aspectos más macro son aspectos que hay que pensar, ojalá antes de que empiece un proyecto, ¿ya? Antes de que se escriba la propuesta de investigación, antes de que se establezcan las colaboraciones. Es importante que los investigadores sepan de antemano cuán sensible más o menos van a ser los datos con los cuales trabajarán, qué acuerdos se tienen que hacer entre instituciones cuando son colaboraciones más grandes, por ejemplo, si se quiere llevar a cabo un proyecto que manejará gran cantidad de datos, terabytes de datos, ¿se tiene esa infraestructura para poder gestionar esos datos durante la investigación o se tiene que aplicar a un financiamiento extra para ello? Si en la colaboración se gestionarán datos continuamente entre dos o más instituciones, ¿cómo se gestionarán los accesos para evitar filtración interna de datos en caso de ser datos sensibles? ¿Qué tipo de plataformas se utilizarán para trabajar colaborativamente con cierto tipo de datos? Todas esas preguntas son importantes de pensarlas, hacer que los investigadores e investigadoras las mediten de antemano y ojalá las planifiquen lo más temprano posible, ¿ya? Incluso si son proyectos más pequeños que quizás involucran solamente a un PhD, por ejemplo, o a un estudiante. ¿Qué derecho tienen los investigadores respecto a los resultados, a los datos que se generen en ese proyecto? ¿Cuáles son los protocolos a seguir cuando se quieren publicar los datos o códigos? ¿Cuál es el protocolo que hay que seguir en caso de que se quiera comercializar algo? Ese tipo de protocolos dictaminarán cómo se deberán gestionar los datos durante el proyecto también, ¿ya? Ahora bien, eso fue lo que repasamos en el primer video. Respecto al segundo video, en el segundo video vimos aspectos que son un poco más micro, por así decir. En ese video nos enfocamos en la gestión de datos del día a día, aspectos que los investigadores e investigadoras deben considerar más en la práctica, que tiene mucho que ver con cómo ellos o ellas trabajan, ¿ya? ¿Qué formatos se usarán? ¿Qué software se usará? En el caso de ser datos sensibles, fijarse bien por qué servidores estará pasando la información. En ese sentido, ver bien también cuáles son los términos de uso de las aplicaciones o del software que se utilice para analizar los datos. Luego vimos el tema de la metadata. El concepto de metadata es bastante amplio y muchas veces se utiliza el concepto más que nada cuando los datos estarán en algún repositorio, algún archivo o alguna base de datos que admita una cierta metadata disciplinaria, pero también se pueden generar archivos con metadata disciplinaria durante la investigación para hacer esos datos más machine readable, leíbles, interpretables por máquinas, ¿ya? Ahora bien, el tema de la metadata disciplinaria también depende bastante de la disciplina. Hay muchas disciplinas que no tienen una metadata disciplinaria, ¿ya? Y ese es un tema que queda más en la mano de los investigadores e investigadoras en sí, que tienen que ponerse de acuerdo para derivar alguna metadata disciplinaria. Pero de cualquier manera, es un tema a considerar para las disciplinas que sí tienen esa metadata disciplinaria. Es un tema a considerar cuando tratamos de seguir, de dirigir la gestión de datos de investigación siguiendo en base a los principios FAIR, ¿ya? Luego en el segundo video, aparte de la metadata, también vimos el tema de estructuras, convenciones, documentación. Y como pudieron ver en los videos, acá no hay reglas fijas a seguir. Si bien existen plantillas, templates de cómo estructurar los directorios, existen plantillas para crear los archivos README, que son archivos de documentación de apoyo. Existen convenciones de cómo escribir códigos de programación en cierto lenguaje, etc.
pero al fin y al cabo va a depender bastante de cómo cada investigador, investigadora trabaja en su día a día. ¿Ya? Prácticas más bien personales de gestión de datos de investigación. Entonces lo importante acá, como personal de apoyo, es hacer que los investigadores e investigadoras estén conscientes de la importancia de estos aspectos para poder facilitar el compartir datos con otro colaborador o colaboradora, y no tener que trabajar todo un día más o más de un día tratando de hacer entendible para otra persona lo que uno ha hecho. Ya, al final eso es un esfuerzo extra que en general o no se hace porque va a tomar mucho tiempo y no hay ese tiempo, y se le pasa los datos a esta otra persona tal y como están, y ahí se convierte en el dolor de cabeza de la otra persona. O bien se hace a la rápida, y cuando se hace a la rápida generalmente se olvidan muchos detalles, y al final de igual manera ese investigador, esa investigadora va a tener que ser contactado o contactada continuamente por esta otra persona que está tratando de entender esos datos. ¿Ya? Y bueno, no solamente todo el tema de estructura, convenciones, documentación, es también relevante para el investigador o investigadora en sí, ¿ya? En el sentido de que a veces uno tiene que volver a lo que hizo hace un año o hace 5 años atrás, y el tratar de recordar todo lo que uno hizo se puede convertir en una verdadera pesadilla, lo que en su momento uno entendía y uno sabía qué diferencia había entre un archivo lala.txt y lala2.txt. Ahora uno ya, pasado un año, 5 años, ya uno no lo recuerda. ¿Ya? La memoria es frágil y el tiempo es limitado. Entonces la recomendación es siempre tratar de ahorrar ese dolor, por así decir. ¿Y cómo uno puede ahorrar ese dolor, pasar por todo ese dolor? Estableciendo reglas a seguir en cuanto a estructura, seguir convenciones que hayan, acostumbrarse a documentar los directorios, documentar los procedimientos, etc. Quizás en un comienzo cuesta acostumbrarse, pero en el largo plazo se sentirán realmente los beneficios. Y uno como personal de apoyo lo que puede hacer es mostrar o entrenar a los investigadores e investigadoras sobre ciertas prácticas, de modo que las puedan adecuar a sus prácticas diarias de gestión de datos de investigación. ¿Sí? Eso es lo que estuvimos viendo entonces en el segundo video, y luego llegando al tercer video, ahí lo que hicimos fue repasar el concepto FAIR, el concepto de datos FAIR, y lo que implica trabajar teniendo los principios FAIR en mente durante y especialmente una vez finalizado un proyecto de investigación. Tratamos de llevar el concepto FAIR, el cual en su raíz está muy enfocado a datos que sean leíbles, interpretables por máquinas. Tratamos de llevar ese concepto, de extender ese concepto a todo tipo de datos y a las prácticas de gestión de datos de investigación diarias de los investigadores e investigadoras. Vimos entonces que varios de los conceptos que repasamos en los 2 primeros videos también ayudan, o sea, de por sí ayudan a que los datos sean más fair. Y vimos también otros 3 aspectos extra, por así decir, que hay que considerar, sobre todo a la hora de publicar esos datos, de compartirlos, ya sea de manera pública o de manera privada, con otras personas. ¿Ya? Y ahí vimos el tema de las plataformas de publicación, uso de repositorios que provean servicios de archivamiento, que en el fondo nos aseguren que de aquí a 5 o 10 años más ese link, esa referencia siga existiendo y esos datos permanezcan ahí de manera estática para que otros puedan reutilizarlos. También volvimos a mencionar el tema de los formatos que habíamos mencionado en el segundo video. Pero ¿por qué lo mencionamos de nuevo? Porque
es sumamente importante que los datos estén en un formato, cuando se comparten de esta manera un poco más estática y a largo plazo, la idea es que el formato se pueda abrir gratis, se pueda leer gratis, que sea un formato lo bastante simple y bastante usado por la comunidad, como para que siga existiendo de aquí a unos 5 o 10 años más, ¿ya? Y ese en general es un aspecto que la gente tiende a olvidar, pero es extremadamente importante para promover la reutilización de los datos. Y bueno, aparte de la plataforma, aparte de mencionar de nuevo los formatos, lo que hicimos fue mencionar las licencias, que las licencias son un poco el dolor de cabeza, porque ahí hay que estar bastante en contacto con la gente del departamento legal, entender bien lo que dice una licencia y si los datos se pueden compartir bajo esa licencia, etc. Pero en el fondo las licencias nos dicen de qué manera podemos reutilizar esos datos, ¿ya? Hay licencias de contenido más abierto que permiten reutilizar libremente los datos, lo cual en general se hace para los datos públicos, pero también hay datos que se comparten en repositorios privados, por ejemplo, y ahí también hay que establecer otro tipo de licencia o acuerdo sobre cómo esos datos se pueden reutilizar. Y eso es como un resumen de todo lo que vimos en los primeros 3 videos de la serie. Habiendo dicho eso, creo que podríamos pasar a ver si hay algunas preguntas que quieran hacer. Muchas gracias, Heather. Sí, muchas gracias, Heather. Excelente repaso. Y hay mucho interés, hay más de 140 personas participando. Estoy aquí tratando de recopilar la mayor cantidad de preguntas posible. Ya he recopilado más de 25 preguntas. Vamos a tratar de responder a todas. Entonces, voy a abrir con una pregunta bastante general, ¿no? Que tiene que ver con la importancia de los programas de gestión de datos a nivel de las universidades públicas. ¿Cuál es la importancia de la gestión de datos de investigación para las universidades públicas? Y tratándose, por ejemplo, de la Universidad Tecnológica de Delft, que es donde te encuentras, que también es pública, ¿cómo fue el impacto? También podrías ejemplificarnos para ustedes también cómo fue esa implementación de los programas de gestión de datos de investigación. Mira, la relevancia de la gestión de datos de investigación, a mi parecer, creo que fue un poco más intuitiva de entender para las ciencias que son un poco más duras, por así decir. La gente que trabaja en el laboratorio, la gente que trabaja con códigos de programación. Para esa persona o la gente que trabaja con muchos datos, con Big Data, para esa persona se entendía de manera mucho más directa, ok, sí, estos son mis datos y en verdad tengo un lío en mi laptop o en donde se gestionan los datos actualmente, nadie entiende nada, necesitamos tener una mejor estructura, necesitamos entrenar a la gente en cuanto a versión de controles, en cuanto a cómo estructurar o formatear ciertos datos, si hay una base de datos que tenga la metadata apropiada. Para esa persona o esos campos de investigación, en verdad, fue mucho más directo el entender por qué es importante. En el caso de quizás las ciencias que son un poco más humanistas, ciencias sociales, donde se hacen más entrevistas, encuestas, o por ejemplo donde se generan diseños, cosas así, fue un poco más difícil el darle ahí la importancia a lo que es la gestión de datos de investigación por la simple pregunta de que la gente muchas veces, los investigadores e investigadoras, no saben bien a qué uno se refiere con datos, ¿ya? Pero una vez que entienden el concepto de, mira, los datos que tú
tú recolectas los archivos de diseño, los archivos con los resultados de encuestas, entrevistas, todo el análisis que se hace después con esos datos, todo eso son datos. Y por ende, una vez que se entendió un poco más eso, y eso tomó mucho esfuerzo por parte de los data stewards, de sentarse a conversar con los investigadores e investigadoras, conocer el trabajo que hacen y ahí irles diciendo, mira, estos son tus datos, ¿cómo los gestionas actualmente? Y mostrarles cómo podrían mejorar su gestión para que ellos mismos en el fondo puedan entenderse en el futuro, puedan los profesores, supervisores, puedan tener de una manera mucho mejor estructurada el trabajo que van haciendo distintas personas dentro de su equipo, para que si un estudiante avanzó en esto, el estudiante se va, llega otro estudiante, pueda retomar eso de manera más eficaz y no tener que andar persiguiendo al otro estudiante, lo cual causa demoras en los proyectos de investigación. Entonces, creo que en el fondo, bueno, ¿por qué es importante la gestión de datos de investigación? Es cosa de sentarse con un investigador, una investigadora, y ver qué tipo de datos está gestionando en el día a día y los problemas que encuentra cuando trata de volver a proyectos pasados, entender su propio pasado o entender lo que ha hecho otro investigador, investigadora. Ahí se dan cuenta de que todo estaría mucho mejor si se hubiesen seguido ciertas prácticas de gestión de datos de investigación. No sé si eso responde un poco la pregunta. Yo creo que sí, bastante amplia, ¿no? La otra pregunta, tratando de hacer un sándwich con las preguntas que tienen cierto sentido o el mismo sentido, tiene que ver con la administración o la gestión de los datos como tal, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería el perfil de la persona o el perfil de personas que deberían participar dentro del equipo para gestionar los datos de investigación? Y, por ejemplo, también, ¿cuál sería el papel de una biblioteca universitaria dentro de todo este engranaje de gestión de datos de investigación? Esa pregunta es complicada de responder, porque igual depende mucho de cómo la universidad está estructurada, el rol actual que tienen las bibliotecas y cómo se puede adecuar eso a... Yo solamente puedo mencionarlo desde el punto de vista que conozco, que es el de la Universidad de Delft, en donde trabajo, que en realidad ha sido un poco pionera en el tema de dar mayor apoyo a los investigadores en cuanto a gestión de datos de investigación. Ahora bien, para la mayoría de los proyectos de investigación que hay, en realidad las personas que van a gestionar esos datos son los investigadores e investigadoras en sí. Hay unos proyectos que son más grandes, que en realidad lo que hacen es básicamente generar una base de datos gigante, y ahí sí que hay que tener una persona que sea un data manager. A diferencia del data steward, el data manager es quien se dedica ahí a trabajar con una base de datos todos los días. El rol del data steward es más un rol de asesor, de consultor, para sobre todo los investigadores que están gestionando sus datos de investigación en el día a día. Para proyectos más grandes, ahí hay que tener un rol más de data manager, lo cual muchas universidades ya tienen una persona que se encarga solamente de mantener tal base de datos, pero es una persona que generalmente está contratada como investigador o investigadora, solamente que se dedica, su rol es netamente manejar una base de datos. En ese sentido, el rol de la biblioteca no entra mucho ahí aún, porque al final ese tipo de roles los va abarcando gente del mismo grupo de investigación.
lo que puede hacer la biblioteca es tratar de proveer más, por ejemplo, entrenamientos sobre mejores prácticas de gestión de datos de investigación, sobre todo orientadas a el investigador, investigadora que trabaja en proyectos donde él o ella son los que gestionan los datos del día a día. También la biblioteca puede diseñar entrenamiento para los que ya hacen un rol de data manager dentro de los grupos de investigación. Ir como por esa parte, aparte de todo lo que significa ya el fomentar las políticas de gestión de datos de investigación en las instituciones. Eso también es un trabajo que, por ejemplo, en la Universidad de Delft es un trabajo que las bibliotecas han impulsado, y establecer ciertos workflows, flujos de trabajo, por ejemplo, cuando se tratan de datos sensibles, datos personales, qué tipo de workflow debería seguir el investigador o investigadora que lidera esos proyectos. Ese tipo de administración y de definir esos protocolos y de entrenar y crear conciencia en los investigadores acerca de ese tipo de protocolos, eso también es algo que lo abarca la biblioteca, por ejemplo. Perfecto. Bueno, vamos a entrar un poco también en temas legales o de privacidad, ¿no? También creo que es uno de los componentes, fue uno de los puntos neurálgicos del primer video, ¿no? Que tiene que ver con la gestión de legal y privacidad, etcétera, ¿no? Y lo abordas a lo largo de los diferentes videos de manera directa o indirecta, ¿no? Por ejemplo, hay preguntas que tienen que ver cómo, si se recomienda algún protocolo o cómo es la gestión de la privacidad en el manejo de los datos personales, sobre todo cuando se trata de datos de salud o datos personales en general, ¿no? Y con las normativas que tienen la Unión Europea, que son bastante rigurosas en ese sentido. Esa es una de las preguntas en ese sentido, ¿no? Te doy la palabra para que puedas atender esto. Sí, el tema de la privacidad también es un tema bastante extenso. Como ya muchos saben, acá en Europa existe la regulación para la protección de datos personales, y la cual se establece, número uno, qué es lo que definimos por dato personal. Y ahí la definición que por lo menos acá se usa es toda aquella información que directa o indirectamente puede reidentificar a un individuo. Directamente sería directamente el nombre, el mail, un IP address, información, teléfono del hogar, dirección del hogar, detalles así, sin considerar, por ejemplo, información biométrica, en el caso de, no sé, si le hacen un scan al ojo, dependiendo de la resolución, etc. Pero ese tipo, o información genética, todo ese tipo de información que relativamente directamente ayuda a reidentificar al individuo. Indirectamente serían, ahí depende mucho de la información que se recolecte. O sea, si hay detalles que en su conjunto, si unimos esta información de acá y esta información de acá y esta información de acá, podemos derivar que tal individuo es quien participó de este experimento, de esta entrevista, de este survey, etc. De manera que ahí hay que conversar bien con los investigadores sobre qué información es la que realmente necesitan para hacer su investigación. A veces las personas registran muchos datos que al final no son útiles para su pregunta de investigación, así que ese tipo de información se puede eliminar. Luego hay que ver si es que la información se puede anonimizar o si se puede pseudonimizar. Ponerle un seudónimo a los datos recolectados.
con el fin todo de que las posibilidades de reidentificar a la persona sean mínimas, ¿ya? Luego también hay que evaluar si es que qué tipo de riesgos estaría la persona si es que es reidentificada. Si hay riesgo de discriminación, de que los echen de un trabajo, de que un daño a la reputación, de que seguros de salud no quieran darle seguro de salud a la persona, etc. Ese tipo de riesgos. Por lo tanto, al final número uno, requiere mucha conversación, discusión con los investigadores. Número dos, requiere que haya ojalá un workflow institucional. En el caso de la TU Delft, todos los proyectos que trabajan con datos personales tienen que pasar a través de un comité de ética donde se revisa el plan de gestión de datos de investigación, se revisan otros documentos donde se les hace varias preguntas a los investigadores e investigadoras sobre aspectos más éticos y para asegurarse de que han considerado bien el tipo de riesgo en el que están poniendo a los participantes dado cierto experimento, dado cierta encuesta, dado cierta entrevista, etc. Y ahí se da o no el permiso para que el trabajo se lleve a cabo. Por supuesto, ahí también, dado que uno de los documentos que hay que entregar es el plan de gestión de datos de investigación, ahí se establece qué tipo de almacenamiento se utilizará, qué tipo de software se utilizará para hacer transcripciones, para grabar las entrevistas, para analizar después los datos, cómo se anonimizará la información, si se puede anonimizar, si se piensan compartir los datos, qué tipo de datos se van a compartir y cómo, y si se tiene el consentimiento de los participantes. Eso también el protocolo en general a seguir es que los participantes ojalá siempre estén informados acerca de qué datos personales se van a recolectar de ellos, dónde se va a almacenar esa información durante la investigación, quién va a tener acceso a ello y qué va a pasar una vez finalizado el proyecto, qué se publicará, qué no se publicará, de manera que la persona esté consciente de que si va a participar en una entrevista, quizás, bueno, se pondrán extractos de la entrevista, se publicarán, por poner un ejemplo. Por supuesto, ahí hay que analizar los riesgos, de qué temas se está hablando, etc. Pero pongamos ese ejemplo, ahí la persona debe saber de antemano de que eso se hará. Ahora también, bajo la regulación de los datos personales, también pueden haber proyectos en donde por un bien común, por así decir, se puede experimentar, por ejemplo, grabar personas en la calle con el fin de mejorar el transporte público, ese tipo de proyecto. Pero todo tiene que estar bastante discutido con el Data Steward en caso para el tema de cómo se van a gestionar esos datos y también para ver si es que es necesario generar algún acuerdo legal con otras instituciones que colaboren en ese proyecto. Porque si se van a transferir datos personales, tiene que haber un acuerdo en donde se diga por qué, qué es lo que se va a traspasar, cuál es el rol de la universidad y cuál es el rol de esta otra institución. Y qué pasa con los participantes, tienen que estar obviamente informados. Entonces hay una conversación con el Data Steward, hay una aplicación a un comité de ética, y bueno, de ahí la idea es seguir lo que se establezca en el plan de gestión de datos de investigación, en donde también se habla de informar a los participantes, de el tema de si se van a transferir cosas, si se van a publicar,
datos, cosas así. Eso serían como, en general, como el workflow a seguir. Perfecto. Hay una pregunta puntual que se hizo como 2 veces. ¿Ustedes cómo definen los datos sensibles? ¿Cuál es la definición desde su universidad o en la Unión Europea en general de datos sensibles, ¿no? Sobre todo, y eso se ve mucho en los estudios en ciencias sociales y de salud. Entonces, ¿cuál es la definición de ustedes que utilizan para datos sensibles? Sí, hay distintas definiciones de por sí, pero en general hay que tomar como referencia datos sensibles son datos que están protegidos por algún tipo de acuerdo legal o ley, cosas así. Por ejemplo, los datos personales están protegidos por las regulaciones europeas. Datos comerciales que estén bajo un acuerdo de non-disclosure agreement, de confidencialidad. Datos que estén involucrados en una aplicación a una patente, por ejemplo, son datos que no pueden salir de ahí si no van a arruinar la patente, la aplicación a la patente. Datos de seguridad nacional, datos que quizás están involucrados en proyectos militares o proyectos que pongan en riesgo a la población si es que esos datos caen en manos no expertas, por así decir. Ese sería más o menos la definición de lo que llamaríamos datos sensibles. Ahora, eso aparte de que los datos, de por sí, los datos de investigación son lo que llamamos competitivamente sensibles, en donde los investigadores quieren tener la primicia sobre un cierto resultado, por ende esos datos, la idea es que los cuiden, los gestionen de manera adecuada, pero por ejemplo ese tipo de datos no está ligado a ningún acuerdo legal. Son competitivamente sensibles, pero es otro tipo de sensibilidad. Los datos que, por así decir, son más sensibles son aquellos que están ligados a algún tema legal. Perfecto. Bueno, ahí hay también unas preguntas relacionadas con el almacenamiento de datos. Por ejemplo, hay una bastante puntual que dicen que se preocupan del almacenamiento de datos en Google Drive debido a los ataques cibernéticos. ¿Qué tanto riesgo considera que se corre al usar esas opciones? Sí, esa era la pregunta. Sí, en el tema de almacenamiento, bueno, acá por un tema europeo, de por sí, los datos sensibles deberían ser gestionados solamente a través de almacenamiento europeo, soluciones europeas o soluciones institucionales, de manera que esos datos solamente pasen por servidores europeos y no pasen por servidores extranjeros, como por ejemplo de Estados Unidos. ¿Ya? Ese es un tema, pero es un tema de acá, de Europa, que tiene un problema con que los datos salgan de Europa, los datos sensibles. Ahora bien, los datos que no son sensibles, datos estándar, se pueden manejar a través de cualquier tipo de servicio de almacenamiento, de transferencia. Hay gente que utiliza Google Drive, hay gente que utiliza Dropbox, hay gente que utiliza OneDrive. Tienen la libertad de elegir lo que quieran siempre y cuando los datos que pasen por esos servidores sean no sensibles, sean lo que llamamos estándar. Por ejemplo, competitivamente sensible vendría a ser hacia lo que llamamos estándar, a no ser que también haya un acuerdo legal atrás en donde, no sé, los datos sean comercialmente sensibles. Ahí ya pasa a la otra categoría.
Pero, claro, en servicios como Google Drive, Dropbox, OneDrive, uno puede establecer también, uno puede elegir en qué servidores mantener la información, pero también hay que mirar los términos de uso, porque a veces dicen, bueno, tú puedes elegir dónde mantener las copias más fáciles de rescatar, y esa se puede, por ejemplo, elegir un servidor en el caso de Europa, europeo. Pero también hay unas copias más estáticas, por así decir, que no necesariamente establecen qué es lo que realmente se almacena ahí, y eso puede ir a parar a un servidor no europeo. Por eso la importancia de crear conciencia en los investigadores de que mantengan todo lo que sea sensible bajo servidores solamente europeos y elijan en general aplicaciones diseñadas en Europa. Eso sería más o menos la respuesta. Va por un tema más que de seguridad, en el sentido de que te hackeen la cuenta, que eso puede pasar a cualquier situación. También a uno le pueden hackear las cuentas institucionales que uno tenga. Pero va más hacia qué pasa con todas estas copias que estas aplicaciones hacen y que uno no sabe a quién se las están transfiriendo. Hay que preocuparse por esas dos aristas. Perfecto, gracias, hermano. Hay bastantes preguntas, no sabemos si vamos a alcanzar a responder todas, estoy tratando de esquematizar de acuerdo a la temática. Continuando un poco también la temática que tiene que ver con dónde depositamos los datos, dónde están los servidores, etcétera. Hay una pregunta respecto a, por ejemplo, si un grupo de investigación latinoamericano reúne datos en América Latina, publica sus artículos en revistas de América Latina, pero deposita los datos en Zenodo, ¿deben considerar el cumplir el protocolo y regulaciones de protección de datos personales establecido por la Unión Europea? Ahí yo preguntaría a alguien más con expertise legal. Mi apuesta sería de que no. O sea, porque la regulación europea es válida cuando los datos son de personas residentes en Europa. O sea, ya sean residentes o que sean europeos. Dentro de la Unión Europea, en realidad, más que Europa, la Unión Europea. Por ende, se podrían depositar, por ejemplo, todo depende de qué tipo de regulaciones haya a nivel de América Latina o a nivel nacional, donde esos datos, si esos datos, por ejemplo, son de participantes humanos, de dónde son esas personas. Y de dónde es la institución que está manejando esos datos. Ahí hay que ver qué tipo de regulaciones de privacidad tenga. Por lo que, en primer contexto, yo visitaría el departamento legal de la institución y analizaría el caso partiendo de ahí. Si en realidad no hay ningún problema con que esos datos se publiquen, se podrían publicar en Zenodo, aunque igual acá digo que siempre es mejor consultarle a alguien con una expertise legal. Pero hay que considerar que la regulación de datos personales europeos es acerca de residentes europeos o personas europeas. Y por europeo me refiero a que residen o han nacido en la Unión Europea. Por ahí iría el tema, pero por eso también es bastante importante de que a nivel institucional las personas que den apoyo a los investigadores e investigadoras en el tema de gestión de datos de investigación también estén en contacto estrecho con el departamento legal de la institución. Que el departamento legal tenga el conocimiento también de qué es lo que se puede publicar y dónde.
porque hay varias regulaciones que son ya locales, son nacionales, y ahí hay que trabajar con eso, sobre todo cuando se trata con datos personales de participantes humanos. Perfecto. También en ese sentido, cuando se utilizan o se aprovechan la base de datos comerciales, una vez que se extraen datos de estas bases comerciales, se pueden publicar esos datos en un repositorio institucional, por ejemplo, o en algún otro repositorio de datos. ¿Cómo es ese proceso a nivel del investigador cuando toma esos datos de estas plataformas comerciales? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede identificar qué puede hacer? ¿No? ¿Dónde puede encontrar documentación respecto a eso? ¿No? Tanto interna a nivel institucional o a nivel también incluso de la parte comercial. Sí, ahí, bueno, cada base de datos debería tener una licencia o un término de uso. Por lo que eso debe ser lo primero que se tiene que revisar, porque muchas veces uno toma datos de Internet sin fijarse bajo qué términos puede reutilizarlo. Y, por ejemplo, pueden haber bases de datos que dicen, mira, tú puedes trabajar con estos datos, pero si quieres publicar cualquier cosa o datos procesados o ya sea artículos, todo eso tiene que aparecer en nuestra plataforma. Y entonces ahí no lo puedes publicar en otra parte, porque todo se publica y se pone una licencia solamente una vez. Por lo que ahí lo primero que hay que hacer es mirar la base de datos con la que uno está trabajando o quiere trabajar, más bien quiere trabajar. Ojalá eso pensarlo de antemano. Y bueno, ahí sí es que hay, por ejemplo, en el caso de la TU lo que usualmente sucede es que los investigadores ven bajo qué licencias, acuerdos o términos de uso pueden reutilizar la información. Si no pueden o contactarse con la plataforma directamente sobre dudas, ahí nos contactan a nosotros y ahí nosotros vemos qué podemos hacer, y ahí generalmente también entra el apoyo del departamento legal para, en el fondo, traducir un poco los términos de uso, por ejemplo, a qué es lo que realmente significan para el investigador o investigadora. Excelente. Bueno, entrando un poco también a preguntas respecto al embargo, ¿cómo se define el embargo y cuál es el mandato, ¿no? En relación al embargo de los datos de investigación? ¿Cómo trabajar con esto? Bueno, cuando hay un proyecto de investigación hay cierta información, ciertos datos que se pueden publicar directamente, hacer público para que todas las personas puedan ver y puedan reutilizar esa información. Hay otros datos que simplemente tienen que mantenerse bajo acceso restringido porque siguen siendo sensibles, comercialmente tienen datos personales o son datos peligrosos para la sociedad. De manera que eso se tiene que mantener bajo un acceso restringido. Después hay también estos otros datos en donde de repente, por ejemplo, los investigadores quieren publicar una seguidilla de artículos, artículo 1, artículo 2, artículo 3, todos utilizan ciertos datos, entonces quieren ir publicándolos a medida que se van publicando los artículos o se va trabajando en estos otros proyectos de follow-up. Y esos datos entonces pueden permanecer bajo un embargo, pero los datos que permanecen bajo un embargo en general son datos que tarde o temprano van a ser publicados. Si no van a ser publicados, si solamente se quieren mantener bajo acceso restringido, pasan a ser bajo acceso 100% restringido, o sea, mantenerlos en una red institucional, etc. Pero cuando se piensa en datos bajo embargo, la idea es que tarde o temprano, dentro de un cierto periodo de tiempo, se hagan públicos, ¿ya? Y
Ahí en general, bueno, en general siempre los investigadores e investigadoras tienen la libertad de decidir qué hacer con los datos o códigos que generan. En general, lo ético es que datos que sean financiados de proyectos públicos se publiquen de manera pública para que ese conocimiento vuelva a la sociedad y pueda ser reutilizado por la sociedad. Pero también hay varios proyectos que son financiados públicamente, pero con el fin de generar algún tipo de comercialización, por ejemplo, y en ese caso es aceptable que los datos estén bajo embargo o bajo incluso acceso restringido. Entonces, no es como que los datos bajo embargo sean mal vistos, sino que cuando es necesario y se entiende. Y lo que sí hay que tener siempre en mente de que esos datos, la idea es que tarde o temprano sean publicados de manera que se depositen en un repositorio privado, por ejemplo en Zenodo, y que pasado cierto tiempo ese repositorio pase a ser público, ¿ya? Porque muchas veces pasa que los investigadores, investigadoras dicen, sí, estos datos se van a mantener bajo embargo, pero en realidad nunca los van a publicar. Por ABC motivo, porque en verdad en algún momento pasan a ser más sensibles, etc. De manera que los depositan, por ejemplo, en Zenodo, en un repositorio privado, pero los mantienen ahí privados por años y años. Esa no es la idea. No es la idea ni de Zenodo, ni de la ciencia abierta, ni de las instituciones. O sea, si se van a dejar, no se van a publicar, que no se publiquen, pero que permanezcan en otro tipo de repositorio. Y no en un repositorio como Zenodo, por ejemplo. Excelente, gracias, Heather. Bueno, entrando un poco también en el aspecto del investigador y como tal, ¿cómo serían las estrategias? ¿Cómo ustedes abordaron el tema de sensibilización ya directamente con acciones concretas a los investigadores, ¿no? Básicamente, creo que fue relativamente fácil o no fácil para ustedes, dependiendo, creo que lo mencionaste al inicio, algunos estaban convencidos, pero cómo crear un poco, ¿no? Por ejemplo, en Panamá a veces ocurre eso, ¿no? Tenemos investigadores que no conocen el concepto de compartir datos, la gestión de datos, entonces, cómo saltar esa barrera de sensibilizarlos y crear un concepto unificado que permita plantear la importancia que tiene la gestión de datos para ellos. Sí, esa es una muy buena pregunta, porque creo que el tema de la sensibilización y crear conciencia es un tema que se da a mediano o largo plazo. Se van viendo los efectos de... pero claro, en el caso de los data stewards de acá de la Universidad de TU Delft, sucedía que en general nuestro rol no estaba bien claro, no era muy claro para los investigadores, entonces algunos investigadores e investigadoras nos veían como las personas que iban a venir a exigirles que abriera todo, ciencia abierta full, lo cual genera un poco de resistencia por parte de investigadores e investigadoras que trabajan mucho con, por ejemplo, partners comerciales, como pasa en mi facultad. De manera que la primera cosa a aclarar, como presentándose como personal de apoyo, era establecer claramente que uno venía acá por la gestión de datos de investigación y no necesariamente por un tema de obligarlos a todos a abrir los datos. O sea, el tema de gestión de datos de investigación sirve para datos que se van a publicar y para datos que no se van a publicar. Y en el fondo es algo que todos los investigadores e investigadoras hacen en el día a día, solamente que ahora estábamos pidiéndoles que lo hicieran mejor.
de que los investigadores e investigadoras asistieran a entrenamientos si lo deseaban, bueno, contactaran a los data stewards si tenían alguna pregunta. Pero claro, fue más un tema, número uno, de aclarar la posición que teníamos, que no estaba muy claro, ni siquiera para la misma facultad estaba muy claro por qué la biblioteca estaba tratando de impulsar esto. Y ahí fue un trabajo más de sentarse con los investigadores y aclarar las dudas que ellos tengan sobre tu rol y tú presentarte con el rol de asesor en temas de gestión de datos de investigación. Involucró, en mi caso personal, mucha comunicación con los investigadores, hacerlos ver que todos gestionan datos de alguna u otra manera, que los códigos también es algo que deberíamos preocuparnos, que no es un tema de decirles ya, de ahora en adelante ustedes van a gestionar los datos de esta y esta manera. No, es más bien, muéstrame cómo gestionas tus datos y yo te puedo asesorar en cómo quizás mejorar eso. O, por ejemplo, a los supervisores, muéstrame cómo mantienes la información que pasa de un estudiante a otro, o cómo gestionas todos esos datos de distintos estudiantes, de distintos miembros del grupo de investigación, y quizás yo te pueda ayudar a mejorar ese proceso, a facilitar el que llegue un estudiante, se vaya, llegue otro, trate de trabajar sobre ello y no tenga que pasar 6 meses tratando de entender qué fue lo que hizo el estudiante anterior. Ese tipo de problemas son problemas que todos los investigadores, independiente de su rubro, se identifican. Y que uno mismo como investigadora también uno lo vivió en alguna época de su vida. Entonces conoce esa problemática, ese dolor. Por ende, la recomendación que yo más hago es sentarse a hablar con los investigadores y hacerles ver que la gestión de datos de investigación es algo que ya hacen en el día a día. Y que uno no va a venir a imponerle cierta manera, ciertas prácticas, sino que es más bien asesorar, tratar de ver, ok, quizás este punto te funciona, quizás podríamos mejorarlo de esta manera, o quizás los estudiantes podrían gestionar los códigos usando versión de control. Eso te permite a ti también tener acceso a lo que los estudiantes están haciendo y quién ha hecho qué cambio y cuándo. También obliga a que los estudiantes trabajen de una manera mucho más estructurada. Entonces, ese tipo de pequeños cambios que puedan mejorar sus prácticas, eso yo creo que fue lo que los investigadores empezaron a ver que esto realmente les servía, y que sobre todo para las generaciones nuevas de investigadores e investigadoras, es un tema relevante porque todos hoy en día manejamos datos, quienes trabajamos en el ámbito académico, tenemos que gestionar datos machine readable, cosa que hace algunos años atrás, o incluso quizás en algunas ciencias más sociales, no se hace tanto, pero hoy en día el investigador o investigadora nueva que llegue tendrá que manejarlos así y conoce ya el dolor a través de su propia experiencia personal de cuán desordenado pueden llegar a ser los directorios, cuán difícil puede ser recordar lo que hizo incluso hace un año, hace 6 meses, mucho menos, mucho más hace 5 años, etc. Entonces, ese tipo de prácticas son las que uno puede hacer el PON y
enfrentarse de una manera mucho más amigable con el investigador e investigadora sobre estos temas. De ahí, y ahí hay que ver también con quién uno está hablando. Por ejemplo, las necesidades de los estudiantes o PhD son distintas en cuanto a gestión de datos de investigación que las de un profesor que lleva 20 años siendo profesor y que hoy en día quizás se dedica más a la parte más administrativa de los proyectos de investigación. Entonces ahí hay que hacer un clic con los distintos miembros de la cadena evolutiva de lo que es la academia. Hay que adecuar el discurso y cómo hacer este pont con los investigadores de manera que no cause rechazo el de venir a hablarles de gestión de datos de investigación, porque si no, muchos investigadores e investigadoras ven el rol de Data Steward como una cosa más que hay que hacer, una tarea extra que me están imponiendo. Entonces hay que cambiar ese switch a hablarles de esto, ustedes ya lo están haciendo, veamos cómo lo pueden hacer un poco mejor. En el caso de los planes de gestión de datos de investigación, pon esto en escrito de manera que sea mucho más claro para toda la gente del grupo de investigación qué hacer con qué datos. Ese tipo. Hay que enfocarlo un poco más a lo familiar, a lo que le resulte familiar al investigador o investigadora. Perfecto. Bueno, ya vamos casi cerrando. Hay una pregunta que quedó sin responder respecto al almacenamiento o la preservación. Antes de hacerte las últimas preguntas sobre el componente de investigadores, tiene que ver con qué formatos ustedes o se recomienda almacenar o preservar los datos de investigación, ¿no? XLS, COS o cualquier otro formato. ¿Cuál ustedes utilizan, ¿no? Y cuál se recomienda a largo plazo? Eso es para la pregunta, ¿va más hacia los investigadores en sí o hacia, por ejemplo, los sistemas de archivo, los servicios de archivamiento? Los sistemas de archivo. Los sistemas de archivo, porque al final los investigadores generalmente almacenan en lo más reconocido, ¿no? Excel, etcétera, ¿no? Entonces, a nivel digamos, y amplío un poco, también podría ampliar la pregunta aquí, a nivel de investigadores, ¿qué se recomienda? ¿Que el investigador trabaje con un formato desde un inicio o el Data Steward lo va a ayudar hacia eso? ¿Y cuál es el formato que se recomienda y quién tiene qué responsabilidad en ese sentido? Sí, bueno, ahí en el caso de mi facultad, es que hay ciertas áreas de investigación en donde está bastante definido qué tipo de software ocupan y el software define qué tipo de formatos esos datos van a estar. Y en general, los datos siempre se pueden convertir a datos abiertos como CSV, como Separated Values, a ese tipo de datos tabulares o .tif, bueno, .png, dependiendo de qué datos estamos hablando. Pero en general, los investigadores e investigadoras van a utilizar lo que sea relevante en su campo de investigación. Si eso significa que son software comerciales, que los datos input y output van a estar en formato comercial, que solamente se puede abrir con ese tipo de software, lo van a hacer así durante el proyecto. Y la recomendación es que si se publican esos datos, ahí los conviertan a algo que al menos se pueda leer. O sea, se pueda leer, se pueda abrir. Quizá quien vaya a reutilizar esos datos no va a utilizar ese software comercial, pero puede transformar esos datos que puede leer, que puede ver, en otro tipo de formato para utilizar con otro software o quizás va a utilizarlo con algún código de programación abierto, los va a trabajar, etc.
Pero ahí, sí, durante la investigación está más bien todo atado a lo que sea relevante para los investigadores. Solamente una vez que deciden publicarlos, ahí es cuando, o también almacenarlos en el largo plazo bajo acceso restringido, etc. Para el largo plazo ahí es necesario que los transformen a formatos más abiertos, cualquier formato que se pueda transformar los datos. Gracias, bueno, voy a hacer dos preguntas para concluir la sesión de hoy de preguntas y respuestas y no ser tan extenso en la sesión del día de hoy. Una tiene que ver precisamente con lo último que mencionas, con la reutilización de los datos, ¿no? ¿Cómo lograr que los investigadores quieran utilizar los datos que ya fueron generados, reutilizar esos datos que ya fueron generados por otros investigadores? Lo que comenta el participante es que en muchos casos prefieren volver a recolectar los datos porque no confían en esos datos existentes. Es una pregunta muy interesante, ¿no? Y luego entonces, ¿cómo es el proceso de ustedes para la propiedad intelectual, ¿no? De los datos de investigación? ¿Cómo es ese tema de la propiedad intelectual? El primer caso claro, el tema con la reutilización de los datos es que si los datos no están bien documentados, claramente quien vaya a querer reutilizar esos datos no va a confiar en esos datos y va a preferir reobtenerlos de nuevo. En ese sentido, lo que tratamos de promover un poco, porque igual esto hay que considerar que empezó relativamente hace poco, o sea, por ejemplo, mi trabajo en la TU Delft empezó hace unos 5 años. Están recién terminando, por ejemplo, los PhD con los que primero hablé para ver el tema de publicación de datos, por ejemplo. Entonces, creo que todavía estamos en la etapa de cómo publicar bien los datos. Ahora bien, igual tratamos de promover la reutilización de datos, pero estamos conscientes que hay muchos datos que no han sido bien documentados, que no han sido bien publicados. Entonces, en ese sentido, muchas veces lo que hacen los investigadores es reutilizar datos para comparar ciertas metodologías o, por ejemplo, utilizar tipo benchmark con lo que están haciendo. No 100% basar su investigación en la reutilización de datos, sino que siempre es, ok, tengamos datos nuevos y veamos si estos datos se pueden reutilizar para más o menos comparar lo que estamos haciendo, etc. Pero el tema de la reutilización full de datos, yo creo que eso es un tema que va a venir en los próximos, bueno, a partir como de este año o en los próximos años, en el futuro cercano, porque recién estamos viendo el resultado del trabajo que hemos hecho con las primeras generaciones de PhD que están publicando datos, que están acostumbrándose a publicar datos. Por eso ese tipo de pregunta va a quedar un poco en suspenso, porque como dije, el tema de gestión de datos de investigación y de cómo publicar los datos es un tema que da para mucho, o sea, un tema que se ven los resultados más o menos en el mediano, largo plazo, no es tan directo ver lo que se ha sembrado. Pero sí, por lo menos hasta ahora, si es que los investigadores se encuentran un set de datos que esté bien documentado, o sea, tratamos de fomentar que lo ocupen más hacia el lado de comparar cosas, comparar metodologías, modelos que estén haciendo.
Y claro, si conocen, si son por ejemplo datos que han sido recolectados dentro del mismo grupo de investigación, ahí los van a reutilizar con confianza, pero si es algo externo, publicado en Seno, etcétera, ahí tienen que utilizar solo aquello que entiendan bien, de dónde viene, cómo se trabajaron, etcétera. Bueno, y eso también les ayuda a ver la importancia de que cuando publiquen los datos, los publiquen bien, los publiquen bien documentados, bien estructurados, con las referencias adecuadas, con lo que se asuma, los caveats, etc. Eso los hace incluso más conscientes de la importancia de publicar bien los datos. Y en cuanto a la segunda pregunta de propiedad intelectual era, bueno, en la Universidad de Delft lo que se establece es que los PhD, por ejemplo, son empleados de la universidad. Por lo tanto, están ligados a todo lo que involucre ser empleado de la universidad. Cualquier cosa que hagan, en principio, la universidad es la que es dueña de esa propiedad intelectual. Lo cual no pasa, por ejemplo, con los estudiantes de magíster, que quizás se vean involucrados en proyectos de investigación. Los estudiantes de magíster, ellos, al ser estudiantes y pagar por un servicio, esencialmente, son dueños de lo que generen, lo que hagan, etc. Por ende, cuando se involucran estudiantes en proyectos de investigación ya más formales, ahí lo que se recomienda es que haya un acuerdo detrás, que en el fondo se contrate al estudiante como un empleado más de la universidad, para que ahí cambie su estatus a empleado. Y bueno, en general, para todos los investigadores e investigadoras empleados de la universidad, si bien la universidad mantiene lo que es básicamente dueña de los datos, de los códigos, etc., lo que hace la universidad es otorgarle el derecho a quienes generaron esos datos, quienes desarrollaron esos códigos, a publicarlos de la manera que deseen. Entonces ahí tenemos las políticas de software, por ejemplo, en donde cuando se publica código, lo ideal es que haya un copyright notice en donde se diga que TU Delft, como empleador de los investigadores e investigadoras que desarrollaron ese código, les da el derecho a ellos o ellas a decidir qué hacer con el código, y si lo están publicando como open source, que están en todo su derecho a hacerlo. Esa es más o menos la regla. Ahora también hay PhD o investigadores que son externos, que son parcialmente contratados por la universidad y parcialmente contratados por otra institución o una compañía, etcétera. Y ahí hay otro tipo de acuerdos, y ahí hay que definir bien qué entidad es dueña de qué datos y de qué código. Y dependiendo de eso, ver cómo se llevarán los acuerdos para que ciertos datos, ciertos códigos puedan ser publicados o no. Muchas gracias, Eder. Yo creo que a lo largo de esta hora y 15 minutos aproximadamente hemos tratado de abordar todas las preguntas. Creo que de manera directa o indirecta abordamos más del 90% de estas. Bueno, con esto entonces damos cierre a la parte de preguntas y respuestas. Lo que queda ahora es los que están interesados en solicitar una constancia digital. Voy a compartir en pantalla un código QR que pueden escanear desde su dispositivo móvil, pero también dentro del comentario fijado que está en esta transmisión en vivo está el enlace directo también del formulario para poder llenar con sus datos y solicitar un formulario, un certificado digital que va a ser compartido en las próximas semanas, una constancia. Les voy a presentar la pantalla. Compartir.
Perfecto. Acá está. Voy a dar un minuto para que puedan compartir la pantalla y también recuerden que lo pueden encontrar dentro de del comentario fijado dentro del chat de esta transmisión en vivo. Este formulario va a estar abierto hasta aproximadamente las 6 horas de Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, 5 horas de Centroamérica de la tarde, creo que son las 8 horas de Argentina, Buenos Aires, creo que Chile estamos en el mismo horario. Entonces, luego se va a cerrar tratando de garantizar un poco que ustedes pudieran participar y tienen que se llevan una constancia de esta participación el día de hoy. Listo, vamos a dar unos segundos más para que pueden también, como les dije, va a cerrar en la tarde de hoy. Pueden llenarlo una vez que también se cierre la transmisión de esta constancia, ¿no? El formulario. Listo, entonces dejamos de compartir para un segundo, perder Zoom. Perfecto. Listo, bueno, para también ya dar continuidad a estas jornadas de formación que estamos coordinando a través de la referencia. La próxima semana va a haber voy a presentar nuevamente pantalla, va a haber una capacitación que ya es el último video, el cuarto video que compartimos dentro de este programa de capacitaciones, en donde se va a abordar el tema de la planificación de datos de investigación. El que no lo haya visto todavía está a tiempo de poder visualizar este video, y la sesión como la que llevamos hoy de preguntas y respuestas va a ser realizada en una semana, el próximo martes, en el mismo horario en el cual se conectaron acá. Acá están los diferentes horarios: 8 de la mañana de Centroamérica, 9 de Panamá, 11 de Brasil, y va a ser a través del mismo canal de la referencia. También los videos están siendo grabados, van a ser subidos al canal de YouTube de la referencia, así que también van a poder consultarlo en cualquier momento cuando sean subidos. Por último, quiero darle la palabra a Federico, del equipo de la referencia, para que nos ayude a cerrar esta capacitación del día de hoy. Adelante, Federico. Hola a todos, muchas gracias a todos y todas. Yo soy Federico Cetrangolo, gerente administrativo de la referencia. Quiero darles las gracias por la gran participación a todos en nombre de Lautaro Matas, nuestro director ejecutivo, Bianca Amaro, presidente de la referencia, y todo el consejo directivo, a esta iniciativa que fue liderada por Robinson Zapata, Senacit, con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Costa Rica y RDA. Tuvimos más de 180 participantes en Facebook, eso demuestra el gran interés que hay desde la comunidad. Desde la referencia hay una gran convicción de la importancia que tienen estos ámbitos de capacitación gratuita de datos de investigación, y obviamente es un honor contar con alguien con la experiencia y la claridad de Heather. Así que muchas gracias nuevamente, y les sugerimos que vean los videos para la próxima sesión, y nos vemos el martes que viene. Un saludo a todos y todas. Gracias, Federico. Un saludo a todos. Que tengan buenas tardes.